Nuestro sistema de numeración es un sistema de posiciones. Hay una base, la base B, la base a la que estamos acostumbrados, con la que operamos, es la base decimal, es decir, B igual a 10. También tenemos conciencia sobre todo de la base binaria, B igual a 2, y esa es muy importante porque la computadora digital opera en binario, a pesar de que conversa con nosotros en decimal. Los dígitos, su valor de alguna manera depende de la posición, los dígitos que oscilan entre 0 y B menos 1, todos D, B y P son enteros, y luego está la potencia, que justamente es la que marca la posición, con el primer componente, de alguna manera indica quién es el primer dígito de este número, y al mismo tiempo aquel que tiene la potencia igual a menos 1, pk igual a menos 1, me está indicando quién es el primer decimal. Alternativamente, la forma, y aparte la forma más común de expresar un número, es a través de esta segunda representación que está más abajo, en la cual la escribimos como una sucesión de números separados por una coma. La posición queda implícita a través de esas posiciones. Fíjense que en esa representación nosotros tenemos una parte a la izquierda de la coma decimal, o binaria, digamos, donde todos esos son los dígitos enteros. Y luego de la coma decimal tenemos los dígitos decimales. Aquí tenemos un ejemplo sencillo de un número con 5 dígitos con 2 decimales, expresado de las dos formas. En este caso, el primer dígito, fíjense que está en la tercera posición decimal, ¿sí? Entonces, claramente uno lo observa en la forma primaria de representación y uno ve que hay solo 3 dígitos. Ahora bien, sin embargo, la cantidad de decimales es 5, porque los decimales tenemos que empezar a contarlos siempre desde la derecha de la coma, como se ve claramente en la forma expresada en la última línea. Supongamos que nos dicen que la cota del error absoluto es media unidad en el decimal ubicado en la posición T. Media unidad. Eso significa que el decimal ubicado en la posición T más 1 no tiene ninguna significación, porque podría ser 5 para un lado o 5 para el otro. Es decir, cualquier número que pongamos ahí sería absolutamente incierto. Con lo cual concluimos que ese número tiene T decimales significativos. Ahora supongamos que ese error absoluto es un poco menor que media unidad en el decimal décimo. Entonces, obviamente seguimos teniendo T decimales significativos, pero el ubicado en la posición T más 1 ya empieza a tener alguna significación, porque hay valores que no podría tomar, de modo que lo vamos a llamar medianamente significativo. Si a la cantidad de decimales significativos le sumamos la cantidad de dígitos enteros, obtenemos entonces la cantidad de dígitos significativos. Supongamos que nos dan, o que surge de un cálculo, este valor estimado, 124,3257,058, es decir, ahí tenemos un montón de dígitos, pero no sabemos cuántos y cuáles son significativos hasta no incluir como información cuál es el error. Supongamos que nos dicen que la cota del error absoluto es de
0,5 por 10 a la menos 3. Entonces, de acuerdo a la regla anterior, lo que rápidamente identificamos que esto tiene 3 decimales significativos, es decir, 3, 2 y 5, ya que el 7 estaría afectado por un error más menos 5, es decir, sin ninguna significación. Eso, por otro lado, nos dice que la cantidad de dígitos significativos es 6. Ahora bien, pensemos que ese error es un poco más chico. No es media unidad de el decimal ubicado en la tercera posición, sino que es menos que eso. Tiene un error de más menos 2, ese decimal ubicado en la cuarta posición. Entonces empieza a tener alguna significación ese decimal. Entonces hablamos de 3 decimales significativos y 1 medianamente significativo. De la misma manera, entonces eso nos lleva a 6 dígitos significativos y un dígito medianamente significativo. Ahora corrámonos un poco hacia el otro lado. Pensemos que el error absoluto es un poco mayor a media unidad del decimal ubicado en la posición T. Acá le pusimos un más menos 7. En ese caso ya empieza a perder algo de significación el propio decimal ubicado en la posición T, con lo cual podríamos decir que los decimales significativos son 2 y uno empieza a ser medianamente significativo, lo cual nos lleva a 5 dígitos significativos y uno medianamente significativo. Ahora supongamos que nos dicen que la cota del error en realidad son más menos 5 del primer dígito entero, es decir, el primer ubicado a la izquierda de la coma decimal, o en otras palabras, media unidad del segundo dígito entero. Entonces, por un lado, eso claramente nos está diciendo que no existe ningún decimal significativo, 0. Por otro lado, nos dice que el primer dígito entero tiene un error de más menos 5 y en consecuencia ninguna significación. La conclusión es que tenemos 2 dígitos significativos, los 2 primeros. Ahora pensemos qué pasa si reducimos un poco ese error, es decir, más menos 2 para ese primer dígito entero, con lo cual empieza a ganar alguna significación. Obviamente no vamos a seguir teniendo 0 decimales significativos, pero ahora, además de tener 2 dígitos significativos, empezamos a tener un dígito medianamente significativo. En el caso opuesto, en que incrementamos un poco ese error a más menos 7 en el primer dígito entero, ya empieza a perder significación el segundo dígito entero hacia la izquierda de la coma decimal, en cuyo caso entonces diríamos que tenemos solo un dígito significativo y uno medianamente significativo. Habiendo entendido el concepto de dígito y decimal significativo, entonces para cerrar este tema nos falta ver cómo hacemos el redondeo del número, es decir, el valor estimado que nos dieron, cómo hacemos para redondearlo teniendo en cuenta el error. Entonces la regla es conservar solo los dígitos significativos, y acá incluimos dentro de estos a los medianamente significativos si es que existen. La forma más común de hacer el redondeo y la más aconsejada es lo que se llama el redondeo simétrico, en el cual lo que hacemos es fijarnos cuánto vale el primer dígito no significativo. Entonces, si ese primer dígito no significativo, es decir, el primer ubicado a la derecha del último significativo, es menor que 5, entonces el número final queda como está. Ahora, si el
ese primer dígito no significativo es mayor o igual a 5, entonces el último dígito significativo se lo incrementa en una unidad. La otra forma de hacer el redondeo es lo que se llama el redondeo truncado, en el cual simplemente se descartan todos los dígitos no significativos. Entonces, fijémonos que con el redondeo simétrico nosotros podemos tener redondeos que lleven el número hacia arriba o hacia abajo, es decir, por eso se llama simétrico. Acá los errores pueden ser positivos o negativos, y a la larga podríamos especular con una suerte de compensación. En cambio, si trabajáramos con el redondeo truncado, no solo la cota del error sería un poco mayor, el doble de la anterior, sino que al mismo tiempo siempre tendríamos un sesgo. Todos los números positivos siempre serían redondeados hacia abajo y los negativos hacia arriba. Y ese sesgo, de alguna manera, puede introducir un error un poco más sistemático que el del redondeo simétrico. Volvamos a nuestro ejemplo con el valor estimado que nos dieron y con las distintas cotas de errores que discutimos. La primera nos decían media unidad del tercer decimal. En consecuencia, el redondeo hace que nos quedemos con 6 dígitos, pero el sexto, es decir, el tercer decimal, lo incrementamos en 1, pasa de 5 a 6, porque el siguiente tiene un valor 7. Si el error es un poco menor, entonces ya tiene significación el cuarto decimal, por eso también dejamos el 7 y no lo cambiamos porque el siguiente es un 0. En el caso en que el error es un poco mayor a 5, 7 en este caso, el propio 5 empieza a perder significación, pero lo conservamos y hacemos el redondeo simétrico llevándolo a 6. Cuando el error es más menos 5 en el primer dígito entero a la izquierda de la coma decimal, fíjense que ahí entonces nosotros decimos que tenemos solo 2 dígitos significativos, los 2 primeros. Entonces, al escribirlo en esta forma simplificada de uno a continuación del otro, no nos queda más remedio que decir algo, que poner algo en la primera posición entera, es decir, la primera hacia la izquierda después de la coma. No tiene significación y por convención entonces le ponemos un 0. Ese 0, insisto, no tiene significación, sino que está marcando posición. Si el error disminuye un poco de 5 a más menos 2, entonces ese primer dígito entero a la izquierda de la coma empieza a tener significación y lo conservamos. Por otro lado, si el error es un poco mayor que 5, la expresión no cambia respecto de la primera, es decir, seguimos poniendo 120 y más menos 7 en este caso, pero sabemos que el 2 está empezando a perder alguna significación.